Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Este es nuestro canal católico, donde tomamos el Evangelio de cada domingo y lo miramos a la luz de las tres fuentes de la revelación, ¿no? En lo posible, pues, a través de las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. No decimos nada por cuenta propia, ¿no? Hemos desterrado de nuestro lenguaje ese, a mí me parece, yo creo, yo pienso, porque aquí no cabe. Aquí es únicamente lo que está escrito, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, lo que dice la tradición apostólica y lo que dice el magisterio de la Iglesia. Ese es nuestro estudio. Bien, vamos entonces a empezar nuestro estudio, como siempre, ¿no? Pidiéndole a nuestro Padre Celestial su Santo Espíritu, pidiéndole a nuestro Padre Celestial en nombre de su Hijo Jesucristo, su Santo Espíritu, pues para que este estudio, este encuentro se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado, ¿no? Advirtiendo también que esto no es una homilía, la homilía se la dejamos a nuestros queridos pastores, diáconos, sacerdotes y obispos, que son los encargados de hacerla, ¿no? Una catequesis es diferente, pues, a una homilía, ¿no? Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no viene con nosotros, hemos tratado de impedírselo. Pero Jesús le dijo: No se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, está por nosotros. Todo aquel que os dé de beber un vaso de agua por el hecho de que sois de Cristo, os aseguro que no perderá su recompensa. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, le iría mejor si le pusieran al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que los echasen al mar. Si tu mano te es ocasión de tropiezo, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de tropiezo, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida que ser arrojado a la gehenna con los dos pies. Y si tu ojo te es ocasión de tropiezo, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos a la gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Empieza así el Evangelio. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no viene con nosotros, hemos tratado de impedírselo. ¿Qué sucede si eso ocurriera hoy en día? Si vamos con nuestro maestro al lado y le decimos: somos discípulos del Maestro de Cristo y vamos con él y le decimos: Maestro, hemos visto no uno, sino unos de nosotros que en tu nombre dicen mentiras. ¿Cómo?, diría el maestro. ¿Cómo así? Sí, maestro. Hemos visto no uno, sino a unos de los nuestros, de nosotros, que en tu nombre dicen mentiras. ¿Cómo así? Sí, maestro. Hemos visto a unos modernistas. Hemos visto a unos modernistas. Expliquemos esto. Expliquemos esto. Hoy algunos sacerdotes y algunos obispos y algunos laicos están pues diciendo lo que no es. Están predicando lo que no es. Van en contra
van claramente en contra de la sana doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, desde un principio hemos dicho siempre que no decimos nada por nuestra cuenta, sino todo con documento en mano. Entonces, tengo en mis manos un documento que se llama Carta Encíclica Pacendi del Sumo Pontífice Pío X y titula Sobre las doctrinas de los modernistas. Esta carta fue dada el 8 de septiembre de 1907. Acaba de cumplir 118 años. Oiga pues lo que dice su santidad Pío X sobre los modernistas hace 118 años. Empiezo, dice así: al oficio de apacentar la grey del Señor que nos ha sido confiada de lo alto, Jesucristo señaló como primer deber el de guardar con suma vigilancia el depósito tradicional de la Santa Fe, tanto frente a las novedades profanas del lenguaje como a las contradicciones de una falsa ciencia. Oiga, pues, hoy en día alguien habló del secuestro del lenguaje. Sí, se le está cambiando el nombre a las cosas para poderlas acomodar, ¿no? Para poderlas acomodar. Hoy, por ejemplo, no se habla de adulterio, sino de situación irregular. No se habla de aborto, sino de suspensión del embarazo. No se habla de suicidio asistido, sino de eutanasia, ¿no? Se está predicando lo que no es, abiertamente lo que no es. Por ejemplo, un sacerdote jesuita en Estados Unidos dice que el catecismo se equivocó. Y resulta que el catecismo habla apoyado en las Sagradas Escrituras. Entonces, según él, se equivocaron las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Lo mismo que un obispo del Opus Dei, un sacerdote inglés y, bueno, los obispos alemanes. Y Colombia no es la excepción, ¿no? Entonces, por eso repito, al oficio de apacentar la grey del Señor que nos ha sido confiado de lo alto, Jesucristo señaló como primer deber el de guardar con suma vigilancia el depósito tradicional de la fe, tanto frente a las novedades profanas del lenguaje como a las contradicciones de una falsa ciencia. Contradicciones de una falsa ciencia. Antes de seguir, vamos aquí al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 86. Dice: el magisterio. ¿Pero qué es el magisterio? El magisterio son todos los obispos del mundo en comunión con el Papa, con el Romano Pontífice. Ese es el magisterio. Dice: el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar solamente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Oiga pues, ¿no? Sigamos con el documento de San Pío X sobre los modernistas. Dice: lo que sobre todo exige de nosotros que rompamos sin dilación silencio, está hablando hace 20 años, es que hoy no es menester ya ir a buscar los fabricantes de errores entre los enemigos declarados. Se ocultan, y ello es objeto de grandísimo dolor y angustia en el seno y gremio mismo de la Iglesia, siendo enemigos tanto más perjudiciales cuanto lo son menos declarados. Oiga, pues, ya su santidad Pío X dijo hace casi 120 años que los modernistas, los que atacan la Iglesia, la sana doctrina de la Iglesia, no hay que ir a buscarlos fuera, están en el seno de la Iglesia Católica, ¿no? Continúa San Pío X: hablamos, venerables hermanos, de un gran número de católicos seglares, es decir, laicos, ¿no? Y lo que es más deplorable, hasta de sacerdotes, los cuales, so pretexto de amor a la Iglesia, faltos en absoluto de conocimientos serios en filosofía y teología, e impregnados por lo contrario hasta la médula de los huesos,
con venenosos errores bebidos en los escritos de los adversarios del catolicismo, se presentan con desprecio de toda modestia, como restauradores de la Iglesia, y en apretada falange asaltan con audacia todo cuanto hay de más sagrado en la obra de Jesucristo, sin respetar ni aún la propia persona del Divino Redentor, que con sacrílega temeridad rebajan a la categoría de puro y simple hombre. Ay, ay, ay. Y esto salió hace 120 años, 118, casi 120 años. Continúa San Pío X. Exposición de las doctrinas modernistas. Con esto termino. Dice: para mayor claridad en materia tan compleja, preciso es advertir ante todo que cada modernista presenta y reúne en sí mismo variedad de personajes, mezclando, por decirlo así, al filósofo, al creyente, al apologista, al reformador, personajes todos que conviene distinguir singularmente si se quiere conocer a fondo su sistema y penetrar en los principios y consecuencias de sus doctrinas. Ni más ni menos, dice su Santidad Pío X, que en el modernista anidan varios personajes. Una falsa filosofía, ¿no? Un falso creyente, un falso apologista, un falso reformador. Mire cómo sigue. Comencemos ya por el filósofo. Los modernistas establecen como base de su filosofía religiosa la doctrina comúnmente llamada agnosticismo. Agnosticismo, repito. Comencemos ya por el filósofo. Los modernistas establecen como base de su filosofía religiosa la doctrina comúnmente llamada agnosticismo. Vamos a averiguar qué es agnosticismo. Dice: agnosticismo, doctrina filosófica que considera inaccesible para el entendimiento humano la noción de absoluto y especialmente la naturaleza y existencia de Dios y en general de todo lo que no puede ser experimentado o demostrado por la ciencia. Oiga pues, o sea que para los agnósticos no hay nada absoluto, ¿no? Y resulta que las palabras de Dios, la palabra de Dios es absoluta, porque el mismo Jesucristo lo dijo: cielo y tierra pasarán. Con esa fórmula de cielo y tierra quiere referirse a todo, a todo. Esa fórmula cielo y tierra siempre describe todo. Entonces Jesucristo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo pasa menos la palabra del Señor. Entonces, ¿podrá haber algo más absoluto? ¿Algo que nunca pase? ¿Podrá haber algo más absoluto que la palabra del Señor? Los 10 mandamientos son absolutos, son palabra de Dios, ¿no? Sin embargo, ya un alto jerarca de la Iglesia está diciendo que los mandamientos no son absolutos. Pues, apoyado en este documento, ¿no? Su Santidad Pío X dice que la filosofía de los modernistas es el agnosticismo, y viendo la definición de agnosticismo, pues quien diga que los mandamientos no son absolutos, pues es agnóstico, o sea, es modernista. Por Dios, es muy claro, no podemos tapar el sol con un dedo, esto es muy claro. Bueno, entonces, mire pues que podríamos hablar, este documento maravilloso y muchos otros que tengo aquí, que hablan del modernismo. Tengo acá un libro interesantísimo, 100 años de modernismo, muy bien fundamentado, muy bien documentado. Pero bueno, eso sería otro tema, pues nos salimos del tema que hoy nos ocupa, es el Evangelio del domingo. Entonces, mire pues, maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre. Ay, ay, ay. Y ahorita pues se podría decir: maestro, hemos visto a unos de nosotros que decían mentiras en tu nombre, ¿no? Bueno, muy bien. Por otro lado, pues los discípulos han caído en el mismo error de los judíos, ¿no? Al considerarse como los únicos depositarios de la salvación, ¿no? No han entendido que con Jesús se está formando el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios, es decir, la iglesia católica, ¿no? Con Jesús se está formando el nuevo pueblo de Dios, la iglesia católica, donde caben todos los hombres, ¿no? Todo aquel que quiera creer que Jesús es el Hijo de Dios, que padeció, murió y resucitó por nosotros, está llamado a formar parte de este pueblo, ¿cierto? También nos dice este episodio del Evangelio que la universalidad del Evangelio no se refiere solo a los destinatarios,
sino también a los anunciadores, ¿no? Viene acá el segundo momento de este evangelio que nos habla de la misericordia. Todo aquel que os dé de beber un vaso de agua por el hecho de que sois de Cristo, os aseguro que no perderán su recompensa. Hay que trabajar por el reino de los cielos. Hay que trabajar es por el reino de los cielos, porque esto acá es temporal y muy temporal, esto acá es muy pasajero, muy efímero. Nuestra patria celestial, nuestra patria final es el cielo, nuestra patria eterna es el cielo. Entonces hay que trabajar por el reino de los cielos y apoyar a los que están trabajando por el reino de los cielos. Decía un santo, no me acuerdo, a mí me encanta leer la vida de los santos, pero no me acuerdo del santo que dijo: el que ayude a un seminarista pues a formarse sacerdote, está haciendo de su tumba un altar, ¿no? Esto bien podría ampliarse y llevarse pues a todo el que apoye todo aquel que trabaja por el reino de los cielos, sea un seglar, sea un laico, sea un catequista, ¿no? Pues está haciendo de su tumba un altar, ¿no? Ese vaso de agua representa cualquier tipo de colaboración que se pueda prestar a la difusión del Evangelio, al trabajo por el reino de los cielos. No es una cuña lo que voy a decir, pero por eso los invito a que difundan este video, difúndanlo, es un estudio sano, a la luz de las tres fuentes de la revelación. Se habla con la verdad, con documento en mano. Los invito a que lo difundan, a que se suscriban al canal, a que le den a la manito hacia arriba para que haya más gente que lo quiera ver, que hagan sus comentarios, ¿sí? Que se vuelvan amigos de este canal y que lo difundan, ¿cierto? Bien, empieza el tercer momento, el del escándalo, ¿cierto? Al que escandalice a uno de estos pequeños, ¿no? A uno de estos pequeños que creen. Todos los que creen ante Dios son pequeños, se hacen como niños, porque ya Jesús lo dijo: el que no se haga como un niño, estrechando un niño entre sus brazos, dijo: el que no se haga como un niño, no entra en el reino de los cielos. ¿Y qué es hacerse como un niño? Un niño somete su inteligencia y su voluntad a la protección de su madre y de su padre, ¿sí? Un niño somete libremente su inteligencia y su voluntad a la protección, ¿no? A la protección y a las disposiciones de su madre y de su padre. Entonces, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Dice el catecismo de la Iglesia Católica. Esto no me lo inventé yo. Dijimos que no íbamos a decir nada por nuestra cuenta. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. La Iglesia Católica, la única iglesia que fundó Cristo, ¿no? Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, le irá mejor si le pusieran al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que lo echasen al mar. Ay, ay, ay. Si tu mano te es ocasión de tropiezo, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que ir con dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Aquí Jesús es radical. Es radical, y radical es un sinónimo de rígido. Radical es un sinónimo de rígido. Y ya el Apocalipsis lo dice, ¿no? Ya el Apocalipsis lo dice claramente. Habla de gobernar las naciones con cetro de hierro. Cetro de hierro se refiere a una doctrina recta, a una doctrina vertical, a una doctrina que no se deforma, que no puede ser deformada. El hierro no se deforma, el hierro no se dobla, ¿no? Continuamos. Si tu pie te es ocasión de tropiezo, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida que ser arrojado a la gehenna con los dos pies. Vuelve y habla de la gehenna. Tan maluco eso de la gehenna, eso es el infierno, qué miedo. Bueno, sigamos. Si tu ojo te es ocasión de tropiezo, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos a la gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Ojo pues, vean. El pecado es una ruptura en dos sentidos, en dos direcciones, vertical y horizontal.
Vertical porque se rompe con Dios y horizontal porque se rompe con el prójimo. Es decir, alejarse de Dios y de los demás. Entonces, ¿qué le puede pasar a una persona que se encierra en su habitación día y noche y nunca más vuelve a salir de su habitación para recibir los efectos de los rayos de la luz del sol? Esa persona empieza a morir porque es que los efectos de los rayos de la luz del sol son necesarios para la vida. De hecho, ahí está la vitamina D. ¿Sí? Una persona que nunca se exponga al sol empieza a enfermar y puede morir. Espiritualmente lo mismo. Espiritualmente lo mismo. Una persona que se encierra en sí mismo y no sale de sí mismo, pues no va a recibir los efectos de los rayos del sol divino. ¿Cuál lo es Cristo? Yo soy la luz del mundo que ilumina, yo soy la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo, dice Jesús, en el Evangelio de Juan. Entonces, encerrarse en sí mismo es tan nocivo como el que se encierra literalmente en su habitación y nunca más vuelve a salir, ¿cierto? Miren pues, según el contexto natural de la época, la mano, el pie y el ojo tienen su significado. La mano es nuestro actuar, ahí está todo. La mano, acciones, ¿cierto? ¿Sí? El pie, nuestro caminar, son las opciones que tenemos, que tomamos, ¿no? A corto, mediano y largo plazo, ¿no? El pie, nuestras opciones a corto, mediano y largo plazo, es nuestro caminar, ¿cierto? El ojo, el juicio, ¿no? Es el juicio que tenemos de las cosas, ¿no? Es esa óptica con la que vemos las cosas. Entonces, cuando dices, si tu mano te es ocasión de tropiezo, córtatela. No es la mano física, no. Es cortar con esas acciones pecaminosas. Es dejar de hacer cochinadas con esas manos, es dejar de hacer malas obras. Lo mismo el pie. Cuando dice cortes el pie, no, córtese caminar. Si está caminando en el adulterio, deje ese adulterio. Si está caminando por los vicios, deje esos vicios. Si está caminando por la droga, deje la droga. Si está caminando por caminos pues, que contrarios a la voluntad de Dios, déjelos. El ojo. Deje de hacer juicios erróneos. Deje de ver las cosas diferentes a como las vería nuestro Jesús. ¿Cierto? Ya para el escándalo, miremos aquí el escándalo, mire. El escándalo nos dice que vayamos al catecismo al numeral 23-26. Vamos a ir de una al numeral 23-26. ¿Qué nos dice el numeral 23-26 del escándalo? Dice 23-26, numeral del catecismo de la Iglesia Católica. Dice así: el escándalo constituye una falta grave cuando por acción u omisión se induce deliberadamente a otro a pecar gravemente. Ay. Vamos al 2284, que sigue hablando del escándalo, ¿cierto? 2284. Este evangelio nos está hablando de lo grave que es el escándalo. Y escandalizar a uno que cree es escandalizar a uno que se hizo como niño, ¿no? Uno de esos pequeños son los hombres, así sean adultos, hombres y mujeres sean adultos, pero que creen en Dios, ¿no? O sea, quitarles la fe. Mire cómo dice: respecto de la dignidad de las personas, el respeto del alma del prójimo, el escándalo. Ojo pues, 2284 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice: el escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo. Atenta contra la virtud y el derecho. Puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. El escándalo constituye una falta grave si por acción u omisión arrastra deliberadamente a otros a una falta grave. 2285 dice: el escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad de quienes lo acusan o la debilidad de quienes lo padecen. Inspiró a nuestro Señor esta maldición: al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Ay. Mateo 18:6. El escándalo es grave cuando es causado por quienes por naturaleza o por función están obligados a enseñar y a educar a otros. Jesús, en efecto, lo reprocha a los escribas y fariseos:
los compara a lobos disfrazados de corderos. Hoy por hoy escuchar a un sacerdote jesuita, James Martin, decir que el catecismo se equivocó, o escuchar a un obispo que entrevistan en la radio y le preguntan que qué opina del diablo y él dice, yo no es que crea mucho en el diablo. Pues señor obispo, el diablo es dogma de fe, numeral 391 del catecismo, habla de la existencia del diablo. O sea que decir que el diablo no existe es ir en contra de la sana doctrina de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Y así muchos obispos. Hay un obispo de Opus Dei diciendo también que los actos homosexuales no son intrínsecamente desordenados y que las uniones homosexuales pueden ser lícitas, ¿no? Vemos mucho obispo pues ya abogando pues porque hayan estructuras jurídicas que amparen a las parejas del mismo sexo. Pues simplemente están abogando desde la iglesia, ¿no? Están causando escándalo porque están abogando porque esta gente continúa en pecado. Esta pobre gente continúa en pecado. Sí, porque los actos homosexuales son fornicación, así lo dice el catecismo de la Iglesia Católica. Y al procurar estructuras jurídicas de pecado que amparen las uniones entre el mismo sexo, están amparando la fornicación, el pecado, por Dios. ¿Ah? Muy claro Benedicto XVI cuando dice la Iglesia no puede abogar por estructuras jurídicas de pecado. Mire cómo continúa esto del escándalo en el catecismo. El escándalo puede ser provocado por la ley o por las instituciones, por la moda o por la opinión. Repito, el escándalo puede ser provocado por la ley o por las instituciones, por la moda o por la opinión. Así se hacen culpables de escándalo quienes instituyen leyes o estructuras sociales que llevan a la degradación de las costumbres y a la corrupción de la vida religiosa, o a condiciones sociales que, voluntaria o involuntariamente, hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos. Ojo pues, los mandamientos son absolutos, los mandamientos no son blandengues, no pueden ser cambiados, no pueden ser manipulados, de ninguna manera, son absolutos los mandamientos, ¿no? Decir lo contrario, eso es agnosticismo, ¿no? Lo mismo ha de decirse de los empresarios que imponen procedimientos que incitan al fraude, de los educadores que exasperan a sus alumnos, o de los que manipulando la opinión pública la desvían de los valores morales. 2287. El que usa los poderes de que dispone en condiciones que arrastren a hacer el mal, se hace culpable de escándalo y responsable del mal que directa o indirectamente ha favorecido. Es imposible que no vengan escándalos, pero hay de aquel por quien vienen. Lucas 17:1. Miren pues cómo con documento en mano, catecismo en mano, encíclica en mano, hemos dicho lo que hemos dicho. Sí. Lastimosamente, ya lo dijo su santidad Pío X hace casi 120 años. Sí, hace mucho más, porque es que la encíclica salió hace 118 años. Pero ya venía cabalgando este mal por la iglesia. Este mal viene desde la Revolución Francesa, ¿no? Desde mucho antes, puede ser desde Lutero. Lutero es el gran hereje, un hereje que le hizo mucho daño a la Iglesia Católica. Martín Lutero le hizo muchísimo daño, un hereje. Le hizo mucho a la Iglesia, desde ahí puede venir este desorden en la Iglesia. Bueno, pidámosle al Señor que nunca nos falte con su Santo Espíritu, que nos ilumine nuestra mente. Es apremiante hoy, muy apremiante, conocer la sana doctrina de la Iglesia Católica, los documentos de la Iglesia Católica, porque pues sería ingenuidad decir que la Iglesia no está permeada por sus enemigos más feroces, que son el modernismo, la masonería y el colectivismo en cualquiera de sus formas, comunismo, socialismo o marxismo. Mire, hace casi 120 años ya su santidad Pío X lo denuncia, el modernismo está acabando con la Iglesia y hay que romper el silencio. Entonces es apremiante hoy conocer la sana doctrina de la Iglesia y pedirle al Señor que nos socorra con su Santo Espíritu para un buen discernimiento, Mire, ¿cómo es posible que escucho un sacerdote que dice que demos a nuestros seres queridos en vida todo lo que más podamos, porque una vez muertos, esas misitas, así en esos términos lo dijo, esas misitas no les sirven para nada? A mí se me hace que eso es una herejía decir eso.
porque el catecismo habla muy claro de la necesidad de orar por los difuntos, ¿no? Y la Sagrada Biblia también lo dice. O sea que, lo mismo que un sacerdote diciendo que los soldados se peleaban la túnica de Jesús en la cruz, que porque era muy fina, ¿no? Que si Jesús existiera hoy usaría solo marcas finas. Pues hizo de un Jesús marquillero sin olvidarse del valor teológico de la túnica de nuestro Señor. Bien, entonces hay que pedirle luz al Señor, el Santo Espíritu, que nos dé un sano discernimiento, porque así como hay sacerdotes fieles a la sana doctrina, hay sacerdotes y obispos fieles a la sana doctrina, no los hay. Y laicos muy fieles, estudiosos del catecismo, de la sana doctrina de la Iglesia Católica. Y es delicioso esas homilías, esos comentarios de las personas, sean laicos o ministros ordenados, que hablan acorde a la sana doctrina, acorde a las Sagradas Escrituras, acorde a la tradición apostólica. Qué delicia de escuchar esto. También, lastimosamente, hay sacerdotes con un discurso netamente masón, sacerdotes y obispos con discursos masónicos, con discursos modernistas, que van totalmente en contra de la sana doctrina y de la Iglesia Católica. Hoy más que nunca necesitamos discernimiento, porque hay sacerdotes buenos, fieles a la sana doctrina, y hay obispos buenos, fieles a la sana doctrina, y hay laicos comprometidos, estudiosos del tema. Qué delicia hablar con ellos, ¿no? Pidamos al Señor que nos dé que con su Santo Espíritu nos dé ese discernimiento, ¿no? Para poder discernir acertadamente, pues, y saber quién está con Cristo y quién está en contra de Cristo, quién está a favor de Cristo y quién está a favor del anticristo. Eso es lo que tenemos que tener ya muy en claro, es apremiante saber tener eso en claro, quiénes están a favor de Cristo y quiénes a favor del anticristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No olvidemos nuestra antífona: protégeme, Señor, que me refugio en ti. Solo el Señor, solo Cristo Eucaristía, solo Cristo Eucaristía puede protegernos de ese virus que anda hoy rondando por todo el mundo, ¿no? Que lo llaman COVID-19 y que está causando tanto estrago, ¿no? Claro, sin olvidar el gel antibacterial, el lavado de manos, el tapabocas, los medicamentos y demás, sin olvidar eso, hay que hacerlo, pero seguir confiando en la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía es el remedio más potente que puede haber en el cielo y en la tierra. ¿Qué medicamento puede igualar la sangre de nuestro Señor? Ninguno. ¿Qué medicamento puede igualar al cuerpo de nuestro Señor? Ninguno. ¿Sí? Entonces, confiemos sin descuidar lo que ordenan las autoridades, sin descuidarlo. Confiemos cada día más en Jesús Eucaristía. Confiemos más en la Eucaristía, ¿no? Dios los bendiga. Saludos a sus familias.